les había prometido que les iba a contar una historia increíble que sucedió en la Patagonia Argentina, de una ciudad en la que todos sus habitantes murieron menos uno, y todos los que murieron de hambre y de frío. Eh, es una historia que sucedió hace varios años. Eh, Son tres historias increíbles. Una es en la Patagonia Argentina, en la que mueren todos sus habitantes menos unos. Después hay otra ciudad en Chile en la que mueren todos sus habitantes directamente, que la vamos a dejar para después. Y después la historia del protagonista, que está en estas dos ciudades, que es una persona muy desventurada, que intenta hacer todo bien y todo le sale mal. Así que son tres historias que tengo para contarles. Hoy vamos a empezar con lo que fue la ciudad del nombre de Jesús. Una ciudad en la que todos sus habitantes, como le dije anteriormente, murieron, menos uno que fue rescatado por un barco inglés, y es a través de esa persona que se sabe la historia, ¿no? Y después comprobada en Argentina por el CONICET. En el año 2013 verificó la veracidad de toda esa historia. Esto transcurre en el año 1584. La ciudad del nombre Jesús se funda el 11 de febrero de 1584, en donde hoy es Cabo Vírgenes, cerca de Río Gallegos. Para los que no conocen, es el piecito ese de la Argentina, no cuando uno cruza para Tierra del Fuego, sino antes de cruzar a la zona de Tierra del Fuego, la patita abajo de Argentina en la unión con Chile, donde está el estrecho de Magallanes. Lo que aconteció ahí fue que hasta ese momento los únicos que habían logrado cruzar del Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico habían sido los españoles a través del estrecho de Magallanes. Nadie lo conocía. Entonces, al punto que ellos al Océano Pacífico lo llamaban el lago español, porque era todo de ellos. Nadie todavía había logrado cruzar para ese lado. En un momento, en el año 1583, un pirata inglés llamado Francis Drake encuentra el estrecho de Magallanes y logra cruzar para el otro lado, y hace un desastre. Una vez que cruza para el lado del Océano Pacífico, desde lo que hoy es Chile hasta México, saquea todos los puertos españoles que se encuentra, saquea, roba y mata en todos los puertos. Entonces el rey Felipe II, que en ese momento era el rey de España y también administraba Portugal, era el rey de los dos lugares, digamos, los dos estaban, Portugal y España estaban bajo el mismo rey, el mandato del mismo rey. Entonces Felipe II trata de poner un tapón en lo que es el estrecho de Magallanes para que nadie pueda cruzar para el Océano Pacífico, y manda a crear lo que fue la ciudad del nombre de Jesús. Bien, entonces llega un marino, un comandante que se llamaba Pedro Sarmiento de Gamboa, con una flota de barcos a lo que hoy es la entrada del estrecho de Magallanes, en la zona de Cabo Vírgenes, con unas 400 familias. Llega y buscan asentarse ahí. ¿Qué pasa? Cuando ellos empiezan a desembarcar, quien conoce la Patagonia sabe cómo es. Imagínense, hace 400 años atrás, 500 años atrás, era mucho peor, mucho más frío, el clima era mucho más hostil que lo que es hoy en día. Intentan desembarcar y la marea les mueve los barcos para todos lados. El mar estaba muy picado, se mueve para todos lados. Imagínense que eran barcos de esa época, carabelas seguramente. No pueden desembarcar muy bien, entonces prácticamente empujan a toda la gente a desembarcar, a que bajen como sea, a que bajen, y logran bajar algunas provisiones y algunos cañones, y no mucho más que eso. Amarran cerca de la orilla, y la tormenta era tan fuerte que a los 2 o 3 días les cortó las amarras y los llevó hacia el medio del mar. Y los barcos que todavía no habían cortado amarras, que no habían cortado las anclas, ellos levantaron anclas y se fueron para el medio del mar para tratar de salvar la flota de barcos. La cuestión que muchos ya no quisieron volver a tierra, a donde estaban los colonos que habían dejado, y los que quisieron volver, algunos barcos se hundieron, y los que quisieron volver fueron solamente 5 barcos, el de Pedro Sarmiento de Gamboa y otros barquitos más que se juntaron, y ellos, al no poder llegar todavía a la zona de Cabo Vírgenes, se van por el estrecho de Magallanes a fundar otra ciudad, y después tratando de volver. La otra ciudad es la que vamos a contar la historia después, que es la que está del lado chileno, que se llamaba la ciudad del rey Don Felipe, que la historia es más trágica que la de la ciudad del nombre de Jesús.
Entonces, Pedro Sarmiento de Gamboa se va para allá y después nunca más lo ven, lo de la ciudad del nombre Jesús. Ellos quedan ahí subsistiendo con lo que tenían puesto, no tenían más que la ropa puesta, no tenían abrigos de invierno porque ellos llegan el 11 de febrero de 1584, así que todavía no hacía tanto frío y lo que era el abrigo pesado no lo habían bajado. Imagínense, no habían bajado casi la comida, no habían bajado todas las provisiones, traían semillas para sembrar en un lugar donde no crece absolutamente nada, no hay árboles, no tenían dónde refugiarse, entonces no les quedó otra que se comieron las pocas provisiones que tenían con el paso del tiempo, fueron comiéndose las pocas provisiones que tenían y luego ya empezó la desesperación porque se les vino el invierno y se empezaron a comer a sus perros, a los animales que habían traído ellos, porque no volvían los barcos y no tenían provisiones, no tenían casas. Desarmaron un barco, uno de los barcos que había quedado roto en la costa, desarmaron las maderas, hicieron un pequeño refugio, pero no pudieron armar mucho más. Así que hicieron pozos y dormían dentro de pozos, dormían en pozos en la Patagonia para tener un poquito de reparo del clima hostil y del viento que hay en esa zona. Así que bueno, esa es más o menos la historia. En el año 1587, 3 años después, un marino que se llamaba Thomas Cavendish los va, ve humo en la costa del estrecho de Magallanes y se acerca a ver qué pasaba y ahí se encuentra con Tomé Hernández y otras 15 personas que lo acompañaban, todos súper flacos, súper desnutridos, parados en la orilla. Los ven llegar. Cuando ellos llegan a desembarcar, ahí ven que estaba lleno de cuerpos tirados, cadáveres, esqueletos que no habían podido enterrar porque no tenían ni siquiera fuerzas para hacer un pozo con una pala, ya estaban muy, muy débiles. Entonces Cavendish, muy cruelmente, decide llevarse solamente a esta persona que es Tomé Hernández, a través de quien se sabe toda la historia. Lo suben a él solo al barco y a los otros 14, 15 personas que habían quedado ahí los dejan a morir ahí a su suerte, se van. Los ingleses se van y se lo llevan a él solo y dejan morir a los poquitos que habían quedado. Tomé Hernández recién se logra escapar de los españoles en el año 1620 en lo que hoy sería Perú, de los ingleses, perdón, en lo que hoy sería la zona de Perú. En 1620 recién se logra escapar y logra llegar a la justicia española, donde él cuenta la historia de toda la tragedia y todo lo que había sucedido en lo que fue en ese momento la ciudad del nombre Jesús. En el año 2013 CONICET llegó a hacer un estudio, se creía que era cierto, pero no había una confirmación de que realmente lo fuera. CONICET llegó en el año 2003, excavó la zona y literalmente encontró algunas tumbas de los pocos que habían podido enterrar, huesos, restos de cuero y de cosas que habían traído los colonos en ese entonces. Analizando los huesos, comprobaron que realmente no había ningún tipo de lesión y ningún tipo de enfermedad o bacteria que los hubiera matado, que realmente habían muerto de hambre y de frío en esa zona tan hostil de la Patagonia. Esa es más o menos la historia. Si me quieren seguir, en algún momento voy a tratar de viajar. No estoy muy lejos, pero es todo ripio, son 200 kilómetros de ripio, para poder filmarles un poquito lo que hay en esa zona, que también con el tiempo desató la fiebre del oro. Todos creían que había oro y había una desesperación por encontrar oro en esa zona. Y después les voy a contar la historia de la ciudad del rey Don Felipe y la historia de Pedro Sarmiento de Gamboa, que intentó ayudar a toda costa a su gente y todo le salió mal, Nos vemos en el próximo video.